Hola, bienvenido a mi canal Descúbrete y Crea y a este espacio de entrevista a fuego lento. Un lugar para conversar sin prisa sobre las historias que nos transforman, nuestros desafíos y nos hacen crecer como personas. Porque recordar nuestra humanidad también es una forma de crear conciencia. Empatía es mirar con los ojos del otro, escuchar con los oídos del otro y sentir con el corazón del otro. Hoy me acompaña Carla. Bienvenida, Carla, por aceptar la invitación. Gracias a vos por esta oportunidad. Hoy vamos a hablar sobre autismo, no como un tema lejano o complicado, sino como una experiencia humana, emociones y formas únicas de ver y sentir el mundo. Vamos a hablar de su historia, de sus retos, de sus momentos que les enseñan a mirar una vida de otra manera. Y también los momentos llenos de amor y orgullo que nos recuerdan que la maternidad tiene muchas formas de brillar. Carla, antes de hablar de roles, proyectos y profesión, ¿cómo te describes hoy como una mujer y como madre? Qué pregunta. Hoy soy una mujer muy resiliente, me considero muy enérgica, muy agradecida a pesar de todo. Me siento sólida. Con toda mi experiencia en este rol de mamá con un hija autista, mantengo esa capacidad a maravillarme por las pequeñas cosas, que creo que es fundamental. Me encanta tu manera, me contagias con el amor. Por favor, ¿me podrías decir cómo ha sido el camino del diagnóstico? ¿En qué momento comenzaste a notar que algo era diferente en el desarrollo de tu hijo, de tu hija? Fue muy rápido. Apenas cuando tenía 4 meses me daba cuenta que tenía demasiada energía comparado con otros chicos bebés de la misma edad. Pero en ese momento lo tomaba como algo divertido, saltaba como un resorte. ¿Ah, sí? Pero bueno, dije, es así. Sin embargo, al año y 2 meses, empezamos a notar que se caía mucho, no hablaba solo por sonidos, por onomatopeyas. Y empecé a sentir, hay algo que una mamá siente siempre, y hay que creerlo. Sí, el instinto El maternal. instinto. Uno cuando está en la observación de su hijo, nota cosas y hay que convencer a los otros. O siempre estar a la escucha, estar en la observación y creer en lo que uno está observando y aceptar, sin agrandar, sin minimizar. El diagnóstico llegó a sus 12 años. ¿Tanto? Tanto. ¿Notaste tan temprano? Sí, sin embargo, desde el año y medio estuvimos yendo de un médico a otro y sin embargo es a los 12 años, gracias a una neuropediatra que vio algo de lo que yo estaba observando desde hace 12 años y ahí empezamos a hacer exámenes con respecto al autismo. ¿Se llaman exámenes o análisis? Son más bien exámenes, investigaciones. Y durante todos esos 12 años yo seguí investigando. Y lo más difícil fue ir a los médicos y hacerles creer lo que yo estaba sintiendo. Te comprendo. Y eso fue uno de los trabajos más difíciles. Hacer entender mi voz, hacer escuchar mi voz. Sin embargo, cuando al final, a los 12 años de edad, llegó el diagnóstico y nos dijeron autismo, aunque sea un autismo leve, fue una gran sensación de alivio porque al fin yo tenía una palabra para decir a los que estaban alrededor nuestro y que no entendían cuando estábamos en una plaza de juegos y había un comportamiento raro, diferente, o cuando había una crisis de cólera, que muchas veces los otros nos miran a los papás como soy mala madre o el chico es un maleducado, pero a partir de que tuve esa palabra clave, lo podía decir y la gente inmediatamente se quedaba dura, porque es una palabra que da miedo. Disculpe. Sí. Es una palabra que me ayudó a entender y a partir de tener un diagnóstico uno puede avanzar también de otra manera. Entender que nuestro hijo no estaba actuando así porque sí o porque fuera caprichoso. Sino que tiene otra manera de ver el mundo, tiene otra manera de captar las informaciones. Y a partir de tener un diagnóstico, cuanto más temprano, mejor. Es mejor, exacto. Obviamente. Pero bueno, mi experiencia fue a partir de ahí. Y a partir de ahí yo también pude adaptar mi comportamiento con ella.
Disculpa, ¿la escuela no notaba algo? Claro que sí. La escuela notó enseguida, ya cuando estuvo en la escuela Jardín de Infantes, École Enfantine, como se dice acá en Suiza, ya se notó algo y ya nos propusieron de mandarla a una escuela especializada. Ya. Y ahí es cuando el mundo se nos vino abajo. Ella tenía 5 años y es que como mamá, si bien yo nos daba muchas dificultades, no podía entender que ella merecía estar en una escuela especial. Pero todo es un proceso. Me llevó 2 años a entender que lo mejor para ella era eso. Y fue así cuando, para empezar el primer grado, la 3P en Suisse, pudo ingresar a una escuela especializada. Y ahí fue un gran alivio porque estaba en un lugar adecuado donde todos los profesionales entendían sus complejidades y estaba bien en ese lugar. Para ella era un alivio. Para ella era un alivio y para también, ti sentirse también. entendida. Y para mí, como mamá también, claro. ¿Es la escuela suiza que te indica que tienes que ir allá o tienes que ir el evaluador médico? ¿Cómo es el sistema suizo? Es ¿Cómo un ayuda conjunto, todo? es un conjunto. Se hace una red de profesionales. Por un lado están los padres, están los profesionales de la escuela y los médicos que vayan tratando al chico. Se hace una red donde se discute, se evalúan diferentes posibilidades. Claro que después está en los padres de querer aceptar y entender qué es lo que el hijo necesita. Claro. Y para eso también se lleva un tiempo. ¿Cómo se llama la escuela? La primera escuela a la que fue, hay muchas en el cantón. Sí, no Sin sabía. embargo, hay muchas. Sin embargo, también hay mucha lista de espera. Nosotros ¿sí? tuvimos que esperar 1 año para que pueda ir a esa primera escuela. ¿Y mientras tanto? Iba a la escuela pública. Y en la escuela pública, gracias a las maestras que estaban en ese curso, en esa clase, que tuvieron una inteligencia emocional muy grande, en donde aplicaron la inclusión y a Olivia dentro del grupo de chicos, y hasta los otros chicos ayudaban a mi hija en las cosas más básicas, por ahí a poner un zapato, a ponerse la camperita. Y entonces ya fue también una gran experiencia para los otros alumnos de la clase. Hablamos de tu emoción. ¿Fuiste a un psicólogo? ¿O? No en ese momento, porque me bastaba con leer y entender y buscar la causa. No todos los padres necesitan saber por qué. Yo necesitaba saber de dónde viene ese problema. Y pudimos hacer exámenes genéticos, pero no todo el mundo tiene esa misma inquietud. Yo la tenía, mi marido también la tenía en ese momento. Fue mucha formación, sin embargo me creí siempre muy sólida para aceptar. Claro que fue mucho trabajo, ¿no? Me imagino, pero en ese momento no. Y tampoco como en ese momento tuve la necesidad de participar a grupos, de discusiones grupales. Yo necesitaba hacer mi camino, entender primero. Y toda esa información que yo iba adquiriendo es lo que me permitió aceptar. Y creo que es el primer paso. Y ahorita eres una voz para muchas que nos están escuchando. Es que yo siempre digo, toda historia tiene un bonito camino que has recorrido y es muy válido, cualquiera que sea el camino. Y ahorita cuando te estoy escuchando me estás contagiando y me recuerda, como te decía, de mi hermano que tiene problemas de discapacidad auditiva. El me decía a mí, habla con tu Dios y pregúntale a Él que por qué yo. A mí me da la impresión, a mí me gustaría poder hablar con Dios, pero ¿cómo le explico que Él también puede hablar con Dios? En el contexto, ¿cómo se puede hacer entender a la persona lo que yo tampoco lo sé entender, pero tú ya sabes, tú ya has estudiado, tú ya has visto? Una de las entrevistas que yo tuve de otra amiga, ella me dijo, es la aceptación de los padres, de la madre, y la aceptación que tú como madre das a tu hijo con alguna deficiencia que le hace a él aceptar. Si tú como madre no hablas el idioma de él se va a sentir siempre rechazado. Y lo que te comentaba, que dicen los de discapacidad auditiva tienen el síndrome de la mesa vacía,
cuando todos hablan, ellos no entienden y quieren entender y es frustrante. Entonces, ¿cómo haces para que tu hija comprenda? Como lo decía antes, la aceptación de una mamá es fundamental. Cuando el chico que tiene una discapacidad, que sea autismo u otro problema, Ceguera o... cualquier otro problema, si siente que está en un entorno de seguridad, en donde es aceptado por las personas más cercanas que esta personita tiene, en su vida. es ahí cuando empieza a tomar confianza. Por eso yo digo, cuando el diagnóstico llega lo más pronto posible, el padre también, los padres pueden hacer un camino más fácil, un camino de aceptación. ¿Ya? Llegó también en otro momento en donde, a pesar de la aceptación y querer aceptar a mi hija tal cual es, tuve que formarme para saber cómo yo tengo que actuar con ella. Y en algún punto, pero eso vino un poco más tarde, ¿Ya? tuve que hacer el duelo de la hija que nunca iba a tener. Es duro. Es duro, pero... Porque como cuando uno está embarazada, cuando estamos embarazados y decimos, imaginamos muchos sueños que no hemos... muchos sueños y de repente llega un punto en que tenemos que aceptar que no voy a tener la hija que imaginé o que no voy a tener... no, tengo la hija que tengo. Ajá. Y tengo que ser feliz con la hija que tengo porque además, a pesar de las dificultades, es un enorme trayecto de aprendizaje. Hoy yo no soy quien soy si no hubiera tenido la experiencia muy difícil. El día a día es muy difícil. Si no la hubiera tenido con ella. Sí. Y ojo, hay que aceptar también que es de por vida. Y ese es otro de los trabajos, porque uno espera a que cambie, uno espera a que progrese, y claro que hay progreso, pero tal vez no al ritmo que uno imagina o al que van los otros hijos que podamos tener. Es un camino muy particular, pero todo se puede. Sí. Y todo parte de los padres. Cuando le damos el territorio, el terreno para que pueda crecer, cuando le damos la estimulación a su ritmo, todo cambia para ese chico. No quiere decir que no tenga más crisis de cólera, no, porque yo sigo aprendiendo cada día. Para mí cada día es un desafío. Cada día es, ¿qué pasará hoy? Lo que funcionó hasta hoy, tal vez mañana no funciona. Entonces, la adaptación es también otra de las claves. Estar abierto a que todo cambia, como la vida. Sí. Es el denominador común. Ahorita vamos a hablar sobre el acompañamiento de las leyes suizas. Cuéntame a nosotros, ¿cómo te apoyó el sistema suizo una vez obtenido el diagnóstico? Muy bien, muy bien. En mi experiencia, al menos, debo decir que el sistema nos propuso una cantidad de alternativas. Claro que no todo es inmediato, hay muchas listas de espera, pero a partir de que tuvimos un diagnóstico que fue hecho en el Centro Cantonal de l'Autisme, Centre Cantonal de l'Autisme, que appartient au CHUV, en donde una serie de terapeutas y profesionales de muchas disciplinas pudieron evaluar durante 2 semanas muy intensas, 7 citas, cada cita de entre 2 y 3 horas, para evaluar y finalmente tener ese diagnóstico. Y a partir de ahí, claro que en Suiza hay las escuelas especializadas, diferentes niveles, según la discapacidad del niño, de la persona. En donde todo está para hacer crecer el chico en autonomía, en desarrollo emocional, sobre todo desarrollo emocional. Quiere decir que está el lado académico, porque nunca se deja de lado el lado académico. Sí, son chicos que tienen que aprender a escribir, a ser autónomos. A escribir, a leer, pero se focaliza mucho más en la gestión emocional, las crisis de cólera, las frustraciones. Te he escuchado varias veces la crisis de cólera. ¿Es uno de los...? Sí, en mi experiencia sí. En el caso de mi hija sí, y muchos de los autistas no pueden entender la frustración y la manera de gestionarlo es a través de crisis. Tienen que sacarlo por alguna manera. Entonces,
No solamente nosotros tenemos que aprender a gestionar esas crisis, pero los chicos también. Y para eso hay muchos métodos. Después está la terapia cognitivo-comportamental, hasta hemos hecho sesiones de hipnosis que fueron muy interesantes. Pero eso también dentro del programa. Son de todas la ley proposiciones. suiza. Es que no es Qué una bueno. ley, no es que haya... Son todas las proposiciones programa. médicas, es todo un programa y también depende mucho de los padres, cómo los padres se posicionan. Hay padres que van a estar reticentes Ok. a entender lo que tiene el hijo, entonces por ahí van a buscar menos. Perdón que te interrumpa. Desde tu experiencia, ¿qué le dirías a esos padres que no se niegan, que les cuesta aceptar? ¿Qué le dirías? Porque realmente tú eres la voz, por favor. El camino es muy personal. Cada padre lo puede vivir desde sus experiencias, desde sus vivencias, desde su educación. Cada uno lo vive como puede. Lo que sí diría es que si ven que hay una cierta dificultad, no la minimicen. Traten de llegar a la raíz. Tal vez no sea nada y tal vez sea pasajero. Ya. Pero en el caso de que no sea pasajero, abrir los ojos es súper importante. Y decir, lo que estoy observando, hay algo que no va. Yo enseguida sentí que había algo que no funcionaba. Y mi marido, al mismo momento, decía, no, pero deja, ya va a crecer. Cada uno lo vive como puede. Exacto. Yo hablo desde mi experiencia y creo que necesitamos tener los ojos abiertos por el chico, por el desarrollo emocional del chico. Me encanta el desarrollo emocional. Sí. Sí. Yo escuché que tú hablabas de un análisis de gen. ¿Me puedes explicar, por favor? Bueno, eso es gracias a mi curiosidad. Siempre estuve en la búsqueda de saber de dónde viene esta dificultad. Ya. Y pasó que, por insistencia, porque uno como padre tiene que estar muy abierto a insistir, no son los médicos que van a venir con todas las respuestas, pero es nuestra curiosidad que nos va a llevar a entender un poquito más. Pero depende de cada persona, yo necesitaba entender. Ahí pedimos un análisis genético. Cuando lo hicimos, en ese momento, y según la ciencia, en ese momento, no dio ningún resultado. Sin embargo, 5 años más tarde, 5 años. volvimos a hacer el mismo test de genética en el CHUV, en el Hospital Universitario del Cantón de Vaud. Y ahí la ciencia, claro, evoluciona cada día. Y ahí pudimos tener una respuesta. Había una mutación en el gen FOXP1. Ok. El gen FOXP1 está asociado al autismo. No quiere decir que todos los autistas tengan ese gen mutado. Tampoco quiere decir que todos los que tengan el FOXP1 sean autistas. Pero da una cierta explicación. Una mutación existe en el... Claro, hay una diferencia. Hay una diferencia a nivel de nuestra identidad. Y con eso no se puede cambiar. ¿En qué me ayudó? En saber. Es que el conocimiento nos En hace saber, sabios. en saber. Y en ese momento, ya hace muchos años, había solamente 400 personas en el mundo diagnosticadas con la mutación de ese gen. Wow. Hay asociaciones de FOXP1, pero es algo muy particular. Me dio respuestas, me dio, no es solo porque sí el autismo. Hay una diferencia en gen. ¿Se puede repetir en el futuro? No lo sé. Me dio respuestas. ¿Puedo cambiar eso? No, no se puede cambiar. Y te pregunto algo. ¿Esto lo pagaste tú? ¿Lo cubrió el seguro? No, ¿O dentro del programa? No, cubierto todo por el seguro médico acá en Suiza. Porque es conocimiento para la ciencia. Exactamente. También uno puede aceptar ser parte de la búsqueda de la recherche medical o no. También hay algo muy importante con respecto a lo que sucede acá en Suiza. Tenemos el seguro médico, pero también tenemos el seguro de discapacidad, la assurance invalidité. Es súper importante, hoy lo haría diferente. A ver, cuéntanos. Cuando una de las neuropediatras me decía, pero estaría bien que ya abra un legajo, un archivo en el seguro médico de la discapacidad. Y yo dije, no, porque creía todavía que mi hija iba a progresar mucho. Y los años pasaron y la inscribí mucho más tarde. Al inscribir, yo recomiendo que si hay un médico que impulsa o influencia en el sentido de, atención, abra
dossier en la assurance invalidité, el seguro de discapacidad, háganlo. Yo perdí mucho tiempo, porque también de ahí hay otras ayudas que pueden venir, que sean financieras o terapéuticas. Sí, ajá. También está lo que se llama la allocation pour impotence. Es una ayuda financiera también que da el cantón, Suiza, cuando hay impotencia para los actos regulares de la vida. Lavarse los dientes, vestirse, ponerse los zapatos, comer, ser autónomo en la vida de todos los días. ¿Te pagan una enfermera que vaya a hacerlo? Eso también, hay también ayudas de ese tipo. Hay ayudas de ese tipo también. Hay asistentes sociales que pueden venir a domicilio o a la escuela para poner acciones, para poner acciones que ayudan con ciertos objetivos. Vamos a hablar, Carla, con lo que es convivir, amar y aprender. Humanizar el día a día. Por favor, ¿nos puedes contar tu experiencia? ¿Cómo integras la vida cotidiana con las necesidades de tu hijo? De tus hijos, porque ahí hay dos. Claro, exactamente. A pesar de todo lo que estudié, analicé, todas las ayudas que pude tener, mi aceptación, sigo tomando cada día como un desafío. Algo muy importante es ser adaptable, la adaptación, la paciencia. Creo que en todos estos años desarrollé una enorme paciencia, que es lo que me ayuda a tomar un poco de distancia, entender que ella tiene sus tiempos, tiene que entender lo que está pasando a su alrededor y jugar con lo que ella me está dando en el mismo momento. Todo el tiempo es diferente. Aprendí mucho la anticipación. Me imagino. Porque hay cosas que podemos dejar pasar, pero hay cosas que no podemos dejar pasar, que sea de la higiene, seguridad física. Los límites. Los límites. Entonces, hay límites que podemos decir, ok, hasta un chocolate a veces decimos, bueno, no es muy bueno, pero para evitar una crisis, prefiero que se coma un chocolate más, pero evitar la crisis. Pero hay límites que no podemos dejar pasar. La violencia no es tolerable. También tenemos que tener en cuenta que nosotros mismos como individuos tenemos nuestros límites. No podemos dejarnos invadir, a pesar de que la personita tenga una dificultad. Claro. Porque es parte de aprender a vivir en sociedad. Exacto. O sea que cada día yo empiezo con calma. Sé que voy a tener que tener paciencia. Hay días que son maravillosos. 2 días maravillosos. Y hay días que hay que tener un poquito más de solidez, respirar, distancia y estar ahí para darles la confianza que necesitan. Eso es. Y eso también es lo que tuvo que aprender mi hijo, que es más chico, que nació en una familia donde hay una diferencia. Y a mí no me gusta mucho hablar de diferencias porque somos todos diferentes. Pero hay una diferencia que para el otro miembro de la familia no pidió venir así, pero es una riqueza también. Hay que entenderlo que también para él es un aprendizaje de empatía. Claro que costó. Y él aprendió desde muy chiquito. Sin embargo, llegó su adolescencia también. Y también es un niño y también tiene sus necesidades. Para nosotros, como padres, tenemos que estar balanceando que la persona que tiene autismo no tome todo el lugar. Porque ya toma, mismo a nivel físico, ya toma mucho lugar en nuestra identidad, en nuestro tiempo, nuestra energía, nos consume mucha energía. Pero está la otra personita también que nació en esa misma casa y necesitamos darle su tiempo. Por eso es muy importante ocuparse también de los hermanos o hermanas, de los otros miembros de la familia, que necesitan también tener su espacio de diálogo, espacio de ser y estar. Por eso es que en mi semana no solo dedico tiempo a mi hija con autismo, sino también dedico tiempo a mi hijo. ¿Y tu hijo ha ido a terapia?
eso es algo fundamental y que me encantaría hablar. También gracias al Centro Cantonal del Autismo que funciona en Lausanne, hay propuestas en diferentes momentos del año que están dedicados a los hermanos y hermanas de los Uy, qué chicos con maravilla. autismo. Mi hijo pudo aprovechar de esa terapia, que fue sobre 10 semanas, Ya. una sesión por semana, en donde él pudo tener esa libertad de expresar lo que él vivía en su casa, que no es normal con respecto a sus Aunque ha amiguitos. crecido en ese ambiente, pero no Claro. es normal. Ajá. No es normal para sus amiguitos, para lo que él podía contar de sus amigos, porque él también pasó por épocas de tener vergüenza Oh. legítima, de no querer traer a algún amiguito a casa porque su hermano no sabía cómo iba a reaccionar, Ya. no querer que lo vaya a buscar a la escuela con su hermana. Y en definitiva yo decía, pero es tu hermana, pero para la cabeza de un niño es muy difícil entender qué es lo que está pasando. Ya. Esa terapia, que fue para los hermanos y hermanas, fue fundamental porque pudieron, los niños pueden expresar lo que viven, pueden entender que no son los únicos que viven, que hay un montón de otros niños que viven lo mismo y entender, les explican también qué es el autismo, Qué bonito. por qué el hermano o la hermana funciona de tal manera, por qué no es... Perdón, ¿quién dicta estos? ¿Son talleres? Son talleres para los... Sí, ¿Psicólogos? No, son psicólogos, psicólogos. son psicólogos. Qué bueno. Y así hay también para los padres. ¿Puedes decirnos, por favor, en francés, dónde se va para esto? J'ai bénéficié au CHUV, au centre hospitalier du canton de Vaud. Il y a les centres cantonaux de l'autisme. Et tout fonctionne dans cette entité-là. Ya. Après, ça dépend de chaque canton, comment ça s'organise. Même dans d'autres pays, ça existe aussi. Particulièrement ici en Suisse, je dirais que s'il y a une difficulté, il faut parler d'abord à son pédiatre, Ya. parler à un psychologue, s'intéresser, chercher sur Internet. Il y a tout ce qu'on veut. Il y a aussi Pro Infirmis, c'est une entité du canton de Vaud qui fournit énormément d'aide pour les familles qui ont des personnes en difficulté. Il y a également autisme.ch. Ok. C'est une autre entité, il n'appartient pas à l'État, c'est une fondation qui donne énormément d'informations, des formations pour les parents et des idées. Il faut en parler. Il ne faut pas s'en priver, il faut en parler. ¿Cómo fue lo de la terapia? Es necesario. Yo creo que todos llega un momento en que sentimos que necesitamos explorar, contar, expresar, pero eso lo siente cada uno. Ya. Antes no tenía el tiempo, tenía que ocuparme de todas las terapias de mi hija. Sin embargo, usaba mucho de mi tiempo para ocuparme de mí, para reforzarme. Eso es importante. Yo creo que es una de las cosas que me ha salvado. Siempre seguí trabajando. Ah, ya. Siempre seguí trabajando, claro que no a 100%, sino a 60 o 70%, pero por lo menos tenía un espacio en donde podía ser yo, individualmente, sin ser la mamá de un niño autista. Para mí fue fundamental, de la misma manera que tomarse tiempos para uno, para reconectarse a uno mismo, para maravillarse, para respirar. Eso nos ayuda enormemente. Eso es muy bonito lo que acabas de decir, porque es comprendernos a nosotros desde el momento que estamos en esta circunstancia. Me gustaría saber, ¿tu hija es autónoma? Ha progresado mucho. No puedo decir que hoy sea 100% autónoma, pero cada día es un paso más. Ya. Y trabajamos no solamente desde el lado escolar, en la escuela trabajan mucho. Hoy ella está haciendo lo que es equivalente al aprendizaje. Ya. Terminó la escuela obligatoria, Ya. hoy tiene 18 años. Acá en Suiza, después de la escuela obligatoria que termina a los 15, empiezan lo que sería un aprendizaje, es aprender a trabajar. Sí. Y en ese son talleres diarios en donde aprenden a ser mucho más autónomos. Claro. O sea que eso ya lo provee el sistema. Qué bueno. Pero del otro lado, nosotros tenemos que ayudarla a que sea autónoma con las rutinas que ponemos en casa. Por ejemplo, quiero contar una experiencia que es el hecho de tomar el bus, ¿Ya? el colectivo.
el autobús. Sí, sí, bus, colectivo, bus. Hasta hace 1 año y medio atrás, ella iba en taxi. También es eso lo que provee el sistema aquí. Ah, qué bueno. Viene un taxi escolar a buscarlos a la casa, porque no son autónomos para manejarse solos en la ciudad. Pero eso se aprende. Llegó un momento en que mi hija sintió la necesidad de ir sola. Pero yo no la podía dejar ir sola, porque no sé cómo se comporta. Pero en ese caso también hicimos el aprendizaje. Y pudo volverse autónoma hoy. Me llevó 7 semanas, a la mañana y a la tarde, acompañarla a la escuela, volver a mi casa. A la tarde ir a buscarla a la escuela en autobús y volver a mi casa. ¿Y tú al lado de ella o detrás de ella? El primer día, al lado. Le explicaba, tenés que ir aquí, allá, tenés que hacer atención a esto. Pero no es solamente subirse al bus justo al número que corresponde a tal hora. Es aprender todo, cómo comportarse. Cómo no dejar subir a otras personas primero, dejar bajar a los que tienen que bajar del autobús, sentarse en un lugar apropiado. Si estar sentado en el lugar que corresponde a embarazados o discapacitados, tiene que levantarse y salir. Aprender a mirar que por ahí hay un bus que está en retraso, cómo manejarlo con la aplicación móvil también. Aprender a esperar en la parada del colectivo de manera a no empezar a dar vueltas, porque, bueno, muchos, en el caso de mi hija, ella va, viene, no puede quedarse parada, quieta. Tener comportamientos adecuados, aprender a que viene el controlador del bus y que le pidan la tarjeta del abono, tiene que mostrarla. Aprender a no hablar a todo el mundo, pero tener que ser cordial y si hay alguien que le pregunta algo, que responda, no que se quede quieta. Es todo un entorno, no es solamente saber qué bus tomar. 7 semanas. Sí, el primer día ya había entendido todo. El segundo día quiso que la acompañe. El tercero y así hasta 7 semanas, porque necesitaba tener la seguridad. A partir del segundo día yo ya no le dije nada. Ella había entendido todo. Porque ella quería. Claro. Sí, exactamente. Entonces uno tiene que aprender y arrancar desde la necesidad del chico. Quiero decir que en cada uno de los progresos hay que estar a la escucha del chico. A ver. Si yo hubiera intentado explicarlo, enseñarle cómo tomar el autobús con todo lo que implica 2 años antes, mientras que el chico no está interesado, no está listo. Claro, el tiempo. Hay que arrancar desde la necesidad del chico. Y para todo. Para ir a hacer compras sola a la ciudad con alguna amiga. Ahora ella puede hacerlo. Hoy va y viene sola a la escuela. No hace otros trayectos. Pero ella sabe que ir y volver a la escuela puede hacerlo sola. Tiene la confianza. Llevó su tiempo, pero tiene la confianza. Qué bonito. Partir a raíz de la necesidad del chico. Exactamente. Yo me acuerdo, cuando un niño se siente aceptado, florece por su propio ritmo. Y es él, es ella la que dice, aquí voy. Me encanta. Me encanta todo el trabajo que tú haces, todo lo que has solucionado. Bueno, quiero decir también que hubo muchas lágrimas, no es todo rosa, por Dios. Me imagino. Si vamos a ver cómo vamos cerrando este capítulo, me gustaría hablar sobre cómo podemos crear conciencia social. Con esto que estamos haciendo. Ay, qué bonito. Con esto que estamos haciendo. El hablar es importante. Creo que muchas de mis penas hubieran sido menores si el entorno, la gente que uno encuentra en la plaza de juegos, o cuando vas a ver un espectáculo y el que está sentado al lado tuyo se inquieta porque la nena se mueve mucho. Si uno pudiera entender, y no hablo de ignorancia, hablo de desconocimiento de la gente. La gente por sí es buena, no nos mira raro porque sí, sino nos mira raro porque no entienden. Creo que sensibilizar es súper importante y lo que estás haciendo vos es fundamental. Y por eso te agradezco un montón, porque abre conciencias. Yo te agradezco que estés hablando. Es la primera vez que estás hablando. Sí, la verdad que sí. Es la primera vez que me atrevo a Gracias por la públicamente o oficialmente o formalmente hablar.
es necesario, nos da tranquilidad a uno mismo y sobre todo que podemos hacer entender a los otros. Yo hablo también mucho con los amigos de mi hijo, que no es autista, para que ellos puedan entender y tengan esa sensibilidad que somos todos diferentes y todos podemos progresar y todos tenemos algo para brillar. Me encanta. Es la inclusión. Como decían, la inclusión no es un favor, es un derecho. Totalmente, totalmente. Y antes decía, si hubiera tenido menos juzgamiento, cuando yo todavía no entendía lo que estaba pasando, mis penas hubieran sido menores. Lloré mucho, hay muchas lágrimas detrás de todo esto, mucha incomprensión, no saber qué pasará en su futuro. Por eso lo único que yo pido para mi hija es que sea comprendida y particularmente que ella pueda manejarse de manera autónoma y responsable. Carla, por favor, me gustaría hablar sobre acompañar y abrazar desde la palabra. ¿Qué mensaje le darías a una familia que está viviendo el diagnóstico ahora? No se imaginen que es el fin del mundo. Es únicamente un trayecto diferente. Cuanto más lo aceptemos, aprendamos, busquemos soluciones, va a ser mucho más fácil. Entrenar la vulnerabilidad, creo que es importante también. No sentirse culpables. La culpabilidad es algo que yo nunca experimenté. No soy yo culpable, es así. La vida me trajo esto. Y cada uno en el mundo tiene una cruz para llevar. Bueno, la mía es esta, ok, es así. Sí, no te victimizas, eso me gusta. Me gusta que hablaste al principio del duelo. Sí. Sí, esto también es entender es que sabio. no todo es, y no solamente con una dificultad, en la vida no todo es como queremos. Solamente que tenemos que empezar una nueva dirección, tomar una nueva dirección. Y creo que eso facilita mucho el aprendizaje. Y por otro lado, una persona que está recién transitando el diagnóstico, no olvidarse. Buscar momentos ligeros de risa, de empatía, de evasión para retomar fuerzas. No olvidarse uno mismo. Tú que si pudieras hablarle a tu yo del pasado, justo en este momento del diagnóstico, ¿qué le dirías? Diría de tener más disciplina. Con las rutinas que había que poner al día. Llega un punto en que es muy fácil en una terapia usar las rutinas, pero nosotros cuando estamos en casa como papás, como mamás, no solamente tenemos nuestro trabajo, nuestra vida, los otros hijos, la cocina, la limpieza y demás, es que llega un punto en que el cansancio muchas veces nos gana. Y vamos llevando la rutina que sea precisa, y como todo, en el caso del autismo, las rutinas son súper importantes porque lo mantienen en cierta seguridad. Cuando hay algo que cambia, todo el mundo se desmorona. Entonces, hoy, si volviera atrás, diría, aguanta un poquito más, tener más disciplina, porque el hecho de tener disciplina, el comportamiento se va ajustando y hasta que se vuelve normal para el autista. Claro. Pero si uno abandona antes, y de hecho en muchos aspectos, con el hecho de que duerma en su cama o con el hecho de que la rutina de la mañana, de lavarse los dientes, todo tipo de rutinas, si hubieran tenido abandonar menos, el cansancio gana. Y hay veces que uno dice, bueno, yo también necesito mi tiempo. Bien. Pero es lo que haría, hoy trato de seguir haciéndolo. ¿Qué sueñas hoy para tu hijo? Como toda mamá, sobre todo que sea feliz y que siga creciendo como lo está haciendo hasta ahora. Porque hoy, a pesar de las dificultades, es una chica que tiene novio, que ríe, que toca el piano, que esquía, que juega al fútbol, que tiene un entorno de amigos en donde se rían mucho. O sea,
que siga con ese entorno, que sepamos que también pueden tener la misma capacidad que cualquier otro adolescente, los mismos recursos y las mismas ganas de vivir, sobre todo que encuentre su razón de ser. Sí, qué lindo. ¿Es creativa? Muy creativa, muy creativa. Me llama la atención que le gusta el piano. Le gusta el piano, tiene el oído absoluto, apenas escucha una canción, se pone a tocar, hace cursos, hace audiciones, hace torneos de fútbol. ¡Qué lindo! O sea que tienen todo un mundo. Hay asociaciones como Fair Play, es una asociación que promueve el deporte para chicos con discapacidades diversas. ¿Dónde está esa asociación? En Lausanne. En Lausanne. Es fundamental que tengan su propio círculo en donde pueden desarrollar otras habilidades. Hay inmensidad de cosas que pueden hacer. Creo que es tan importante poder transmitir nuestra experiencia. ¿Tú has pensado hablar públicamente sobre tu experiencia? Conozco madres que han abierto canales de Instagram, YouTube, contando, porque yo creo que nuestra palabra y nuestra experiencia es sabia. ¿Has pensado hacerlo? Hoy. A partir de hoy. Muy bien. A partir de esta oportunidad me doy cuenta que si puede servir a otros, puede inspirar o puede ayudar, lo que yo no tuve hace 18 años. Sin embargo, creo que es más para sensibilizar y para hacer entender a los otros que la diferencia es una riqueza. Simplemente eso. Me gustaría ver si es posible que se nos dejes un mensaje a toda nuestra comunidad. Si lo puedes dar en inglés, francés, español, a nuestra comunidad latinoamericana también. Y tú sabes que aquí somos expatriados. Aquí hay en nuestra comunidad latinos o que todavía no hablamos el francés fluidamente, pero tu experiencia es muy, muy buena, muy válida. ¿Podrías darle un mensaje a ellos, por favor? Porque en Suiza te acoge, hay un programa, no estamos solos aquí. No es un justamente diagnóstico de... Entender que la diferencia es una riqueza. Tomar a partir de ahí, ser vulnerables, aceptar, investigar, ser curiosos. No quedarse como que el mundo se viene abajo, aunque hay momentos en que sí lo sentimos, pero hay que pensar en que también hay muchos recursos. Cada niño es un mundo de recursos y hay que ir a buscarlos y tratar de explotarlos, estimularlos, porque todo es posible. Y hay que prepararse, hay que cuidarse de uno mismo. Hay que cuidarse, tomar tiempo para uno mismo, tomar tiempo. A mí me ha salvado. Me contaste que tú trabajabas. Sí, sí, y sigo trabajando. Gracias a Dios. Sí, qué bueno. Sí. Bueno, a mí yo creo que hemos llegado al... ¿Quieres dar un mensaje más? Algo inspirador. Más inspirador no puede ser, pero en francés tal vez si te apetece. O... La différence est une richesse. Pareil qu'en espagnol. Accepter. Croire. Ne pas penser qu'on est faux. Ne pas sentir de la culpabilité, ça ne sert à rien, de mon point de vue. Mais continuer avec cette curiosité, en parler, c'est de chercher. Tout n'est pas si méchant que ça. Oui, c'est difficile, mais tout n'est pas si méchant que ça. On peut apprendre. Et aujourd'hui, je suis qui je suis, aussi grâce à cette expérience. Carla, nuestra entrevista ha terminado. Muchísimas gracias, te agradezco un mundo. Gracias por recordarnos que la empatía también se aprende escuchando historias reales. Gracias por abrir tu corazón y compartir tu historia con nosotros, con todos los que nos estamos viendo. Tu experiencia es muy válida. Para quienes nos escuchan, recuerda que cada madre y cada hijo tiene su propio camino. La maternidad puede ser desafiante, pero también está llena de momentos de amor, de transformación de vida. Si algo de lo que escuchaste hoy te despertó emociones, piensa, respira, tómate tu tiempo y recuerda, no estamos solos en este viaje. Esto es Descúbrete y Crea y su espacio de entrevista a fuego lento. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias.